necesitamos, ¿verdad?, cada día estar cerquita de Él para que nuestras vidas sean llenas de su Espíritu Santo. Para que cada día, ¿verdad?, seamos ese perfume agradable a sus pies. El Señor le dijo a esa mujer samaritana, ¿verdad?, en ese encuentro que tuvo con ella, no fue un encuentro casual ni mucho menos, sino fue un encuentro con un gran propósito. Y entre la conversación que tuvo Jesús con ella, Él le dijo en el versículo 23 y 24, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y no hay nada más maravilloso que adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y la adoración tiene que ver con una forma de vida. Adorar a Dios no solamente es cantar, abrir nuestros labios, es parte de nuestra adoración a Dios, es parte de nuestra alabanza a nuestro Señor. Pero la adoración tiene que ver con una forma de vivir. Y Dios nos está llamando a su iglesia para que en medio de este mundo en el cual estamos tú y yo, nosotros vivamos como adoradores que adoran en espíritu y en verdad. En esta mañana quería compartir con vosotros una palabra que Dios puso en mi corazón en Hechos de los Apóstoles capítulo 2. Y todos sabemos, y hace poquito, ¿verdad?, celebramos el día de Pentecostés, el nacimiento de la iglesia. Y cómo el Señor, ¿verdad?, se movía en esos orígenes de la iglesia de una manera increíble. Cómo Dios obraba, ¿verdad?, por medio de su Espíritu Santo derramado en aquellos 120 que estaban en aquel aposento alto. Y cómo Dios utilizó a aquellas personas para proclamar el mensaje de las buenas noticias. Y hay un texto, ¿verdad?, que todos no sabemos de memoria. Y es el texto de Hechos capítulo 2, versículo 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Y qué dice? Dilo conmigo en esta mañana. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Gloria a Dios. Qué privilegio, ¿verdad? Qué privilegio es ver cómo personas cada día vienen rendidas a los pies del Maestro. Y yo creo también, ¿verdad?, que ese es nuestro anhelo. Eso es lo que hay en nuestro corazón, que esta ciudad, que este pueblo, que esta comunidad como Andalucía, ¿verdad?, que muchas personas vengan a los pies de Cristo. Y cada día el Señor añadía. Y hay gozo cuando vemos personas que se rinden ante los pies de Cristo. Cuando vienen personas arrepentidas, reconociendo a Jesús como único y suficiente Salvador de sus vidas. Pero ¿qué estaba ocurriendo? ¿Qué estaba ocurriendo en aquel lugar para que en el primer sermón del apóstol Pedro 3,000 personas cayeran rendidas a los pies de Jesús? ¿Qué ocurrió? Que cambió por completo, ¿verdad? Ese miedo que tenían los apóstoles cuando Jesús murió y que estaban, ¿verdad?, con miedo, amedrantados, incluso lo dejaron solo para que luego valientemente predicaran ese mensaje con poder. Porque vino el Espíritu Santo sobre la vida de ellos y los invistió, ¿verdad?, del poder de Dios. No es lo mismo, ¿verdad?, cuando uno va en sus fuerzas, cuando uno va en su fuerza y cuando uno va en la dependencia del Espíritu Santo. La obra es de Dios. Y lo vemos en el versículo 47 cuando dice, y el Señor añadía.
No éramos ni tú ni yo, no eras ni Pedro ni Pablo. Era el Señor el que añadía cada día a la iglesia. Pero ¿qué ocurrió? Y lo vamos a ver en estos versículos que preceden al texto, donde veremos cómo la iglesia estaba actuando en aquellos días. Hermano, yo amo esta iglesia, de hecho. Hermano, estos son los orígenes nuestros. Y tenemos que volver a ellos. Y yo cuando leía este texto, el Señor hablaba a mi vida, hablaba a mi corazón. Y cuánto yo necesito ir a esos orígenes para que ese poder de Dios, el cual, ¿verdad?, desciende de lo alto, también, ¿verdad?, tú y yo podamos ser instrumentos en las manos de Él para que muchas personas vengan rendidas a los pies de Jesús. Es el mismo Espíritu Santo que Dios derramó en Pentecostés, el que usted y yo tenemos hoy. No es otro, es el mismo. Es el mismo Espíritu Santo, ¿verdad?, del cual Dios derramó hace más de 2000 años, el que usted y yo, si hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, gozamos en este día. Y tenemos que volver y mirar a la palabra, porque todo lo que se escribió es para nuestra enseñanza. Y yo miraba y analizaba cómo está mi vida, cómo estoy yo, cómo estoy viviendo el Evangelio, cómo estoy adorando a mi Dios. Y dice el versículo 41 del capítulo 2 de Hechos: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hermanos, como 3000 personas en un solo día. El poder de Dios actuando a través de la vida de la iglesia. Acaba de nacer. Había sido investida con el poder del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. La misma presencia de Dios morando, ya no por encima del hombre, ¿verdad?, o sobre el hombre, sino en lo más profundo del corazón. Y eso es un grandísimo privilegio que usted y yo tenemos, que el mismo Dios, que la misma presencia de Dios more cada día en nuestros corazones. Y dice que perseveraban. Esta iglesia, ¿verdad?, estos recién convertidos, todos estos que habían recibido el Espíritu Santo, dice que perseveraban, de que estaban firmes, de que vivían constantes en aquello en lo cual ellos habían recibido de parte de Dios. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Hermanos, se dedicaban a las enseñanzas de la palabra de Dios. Habían encontrado el mayor tesoro que ellos pudieran encontrar. Habían recibido en sus corazones Espíritu Santo de Dios. No era cualquier cosa. Y dice que estaban ansiosos. Estaban ansiosos por aprender más y más de su Señor. Y esa era la primera característica de esta iglesia, de esta naciente iglesia, ¿verdad?, que había recibido el regalo del Espíritu Santo, que había tenido un encuentro personal con Jesús de Nazaret. Y vemos que esta iglesia estaba ansiosa por conocer aún más y más a su Señor. Y eso es lo que ocurrió en nuestras vidas. Cuando usted y yo tuvimos un encuentro con Jesús, cambió nuestras vidas. De tal manera, ¿verdad?, que eso produjo en lo más profundo de nuestro ser una ansia, un hambre de Dios por conocerlo, por pasar tiempo con Él, por tener comunión íntima con su persona. Y esta iglesia
se había enamorado de Jesús. Y perseveraban cada día en las enseñanzas de los apóstoles. Cuán importante es que la palabra de Dios cada día more más y más en nuestros corazones. Si la palabra de Dios no podemos vivir, dice el Salmo 119, versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi caminar. Ella es la que iluminó, ¿verdad?, nuestras vidas para que nos resplandeciese la luz de su Espíritu Santo y pudiéramos recibir el Evangelio. Ese Evangelio que es poder de Dios para salvación, para ti y para mí. Perseveraban en las enseñanzas de los apóstoles. Querían y tenían hambre más y más de Dios, de conocerlo, de su palabra. Buscaban tener ese tiempo de intimidad con su Rey. Y eso marca la diferencia. Segundo, dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles y también en la comunión unos con los otros. ¿Y qué significa eso, hermano? Significa que ellos amaban y ellos anhelaban compartir su tiempo con aquellos que les rodeaban. Cuán importante es que pasemos tiempos en comunión los unos con los otros. La palabra en el griego para comunión es koinonía. Koinonía, compartir, ¿verdad? Compartir con alguien. Y tú y yo, hermanos, que hemos sido rescatados por el Señor, compartimos una misma fe, compartimos un mismo Dios. Y lo vamos a ver más adelante como la iglesia perseveraba en esta comunión de los unos con los otros. Vivimos en tiempos difíciles donde la comunión ha sido escasa. Yo no sé usted, pero yo lo he echado de menos. Yo de una de las cosas que he podido llevar un poquito peor, por no decir peor, el no poder unirme con mis hermanos, el poder estar con mi familia, en la cual, ¿verdad?, nosotros compartimos una misma fe y todos juntos adoramos al mismo Dios. Y echábamos de menos, ¿verdad?, en la pandemia que hemos vivido y que hemos pasado de una manera más estricta y echábamos de menos estar en el tú a tú, en el día tras día, los unos con los otros. La iglesia de hecho, era una iglesia que anhelaba pasar tiempo con sus hermanos, que compartían, donde podían ver el amor de Dios los unos con los otros. Dice también que perseveraban en el partimiento del pan y en las oraciones. Cuán importante es que tú y yo recordemos cada día lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por ti y por mí. Reconociendo, ¿verdad?, ese sacrificio perfecto que Cristo hizo en una cruz por amor a ti y por amor a mí. Dice que ellos se reunían en las casas y partían el pan. Era una cena común donde había un ágape, donde compartían todas las cosas. Había fraternidad, pero también algo muy importante y que no debían de olvidar: lo que Cristo hizo en la cruz por ti y por mí. Que cada día de nuestras vidas, nosotros cuando nos levantemos le demos gracias a Dios por la obra de Cristo en la cruz, porque nos dio libertad, porque nos aceptó, porque nos reconcilió por medio de esa preciosa sangre que Jesús derramó por ti y por mí para remisión de nuestros pecados. Y perseveraban y seguían y eran constantes en la enseñanza, en la comunión los unos con los otros, en su intimidad con el Señor.
en agradecimiento, ¿verdad? Primeramente para con Dios y todo lo que Dios había hecho por cada uno de ellos. Y otra cosa tan importante como la oración. ¿Cuán importante es la oración? La oración era clave en la iglesia naciente y tiene que ser clave, ¿verdad?, en nuestras vidas. Porque cuando oramos estamos mostrando que nosotros dependemos del Señor, que nuestras vidas dependen totalmente de Él, que nosotros no somos nada si Él, ¿verdad?, no está con nosotros, no está en nosotros, que necesitamos oír su voz, que necesitamos su dirección, ¿verdad? Y por eso Él nos envió el Espíritu Santo, para que tuviéramos también comunión con Él, el Consolador, el Paracletos, aquel que está al lado tuya y al lado mía, y dice la palabra, para siempre, para guiarnos, para exhortarnos, para fortalecernos. Y la iglesia perseveraba en la oración. Cuán importante es la oración y el tiempo que le dedicamos a ellas cada día. Vemos en Hechos, ¿verdad?, cómo se movía el poder de Dios en medio de la iglesia. Y yo quiero que se mueva en mi ciudad. Ese mismo poder de Dios que vemos en Hechos de los Apóstoles, yo también lo quiero para mi ciudad, para mi vida, para Rota, para España, para el mundo entero. Recuerda, el Señor añadía a la iglesia, era Él, es su obra. Tú y yo somos instrumentos en las manos del Señor. Pero tú y yo tenemos que vivir conforme a lo que Dios nos habla y nos muestra a través de su palabra. Una iglesia viva. Una iglesia que se mueve en el poder de Dios, en el poder del Espíritu Santo. El Señor en Hechos 1:8 le dijo a sus apóstoles: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y les dijo: y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Y lo que Dios, ¿verdad?, prometió, Él lo cumplió. Tú mira, desde Hechos capítulo 1 a Hechos 28, vemos que el Evangelio en apenas 3 años y medio llegó hasta Roma. Y Roma era en aquellos entonces lo último de la tierra. Cómo el Espíritu Santo, ¿verdad?, movió, guió, fortaleció, vistió de poder a los creyentes para que su palabra llegara a cada rincón de esta tierra. Pero la iglesia vivía en el poder de Dios. Hermano, ¿cuánto necesitamos nosotros? ¿Cuánto necesito, verdad? Y cuando voy aquí a Hechos del Apóstol, el Señor me habla a mí. Me habla a mí. A querer quitar de mi vida toda comodidad que pueda haber en mi corazón. Toda rutina que pueda haber en mi corazón, todo prejuicio que pueda haber en mi mente. Y el Señor me hablaba a mí personalmente de cómo debo de vivir y dónde tengo que poner mi corazón. El Señor, ¿verdad?, en el Sermón del Monte dijo: porque allí donde esté vuestro tesoro, también estará vuestro corazón. ¿Y dónde está nuestro corazón, queridos hermanos? ¿Dónde estamos poniendo nuestro corazón, nuestros anhelos? Y dice la palabra: y sobrevino temor reverente de Dios. Temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. La palabra era confirmada por medio de señales y prodigios.
veían milagros de Dios cada día. Y te digo, hoy yo en esta mañana, ¿sigue Dios obrando? ¿Sigue Dios haciendo milagros? ¿Sí? ¿Sigue Dios, este mismo Dios del que hablamos en Hechos, el cual tú y yo disfrutamos hoy? ¿Sigue Dios haciendo milagros en medio de este mundo? ¿Sigue Dios obrando con poder? ¿Quiere Dios obrar con poder en las vidas de las personas que están allá afuera y que viven en la oscuridad de su corazón? Dios es el mismo. Lo dice la palabra, que Él no cambia, que en Él no hay sombra de variación alguna. ¿Saben lo que cambiamos? Nosotros somos los que cambiamos y fluctuamos muchas veces. Y nos dejamos llevar por momentos, por emociones. Y así estoy, así actúo. Hoy estoy bien, hoy me apetece, hoy lo doy todo. Mañana estoy mal porque me ha venido una prueba, una tribulación, o tiempos difíciles a mi vida. Y ahora mismo yo no puedo hacer nada. Pero la iglesia perseveraba en los buenos momentos y en los difíciles. Eran tiempos difíciles para la iglesia, eran tiempos de persecución, queridos hermanos. Pero cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, todo temor desapareció. Todo miedo desapareció. Y la iglesia investida con el poder del Espíritu Santo era una iglesia valiente. Valiente. Dispuesta a dar su vida por aquel que la dio por ella. Y tú y yo estamos llamados a dar nuestras vidas. Y tú y yo, querido hermano, en esta mañana estamos llamados a vaciarnos por completo de nuestro yo, para que el Espíritu de Dios sea quien nos dirija. Y lo necesitamos, porque muchas veces somos egoístas y nos mueven sentimientos egoístas. Dejemos que el Espíritu Santo guíe nuestras vidas. Dejemos que el Señor ocupe el primer lugar en nuestros corazones. Y dice que sobrevino temor de Dios sobre toda persona. Un temor reverente por hacer la voluntad de Dios. A medida que usted y yo nos acerquemos más a Él, en comunión con Él, tendremos ese temor. Pero no de miedo, sino un temor reverente de hacer la voluntad de nuestro Padre. Y dice el versículo 44, otra característica más, que dice: todos, hermanos, todos los que habían creído estaban juntos. Y hemos visto antes, ¿verdad?, que estaban en comunión los unos con los otros, buscaban la comunión, buscaban estar cerquita el uno del otro. Cuán importante es que usted y yo estemos cerca. No fuimos creados para estar solos. Yo necesito a mis hermanos, a la iglesia de Cristo, aquella que Él compró con su bendita sangre. Aquella verdad la cual Él edifica. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y esto a lo mejor a muchos no les gusta el versículo que le sigue, pero lo dice la palabra. ¿Y qué dice? Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Hermano, ¿no te fascina esto que estamos leyendo hoy? Vemos impregnados en estas palabras que nos escribió Lucas, para ti, para mí, para que nosotros las tuviéramos hoy y nos dieran ejemplo. Lo que está diciendo este texto, dice que no había ningún necesitado entre ellos.
Estaban todos juntos los que habían creído y tenían todas las cosas en común. De tal manera, ¿verdad?, que dice que todo lo que tenían lo vendían. Y dice que lo daban ¿a quién? A los necesitados. Una iglesia que se preocupaba por el prójimo. Una iglesia que amaba a su prójimo como a sí mismo. Es el amor de Dios derramado en sus corazones, como dice Romanos 5, versículo 5. Y el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio de su Espíritu Santo. Y era una característica bien visible en medio de la iglesia, en medio del mundo que le rodeaba, en medio de aquella ciudad. Una iglesia que no solamente se amaba de palabra, de lengua, sino que se amaba en hechos y en verdad, como dice en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 18. Una iglesia que amaba al Señor con todo su corazón, con toda su alma, con toda su fuerza. Pero era una iglesia que también amaba a su prójimo como a sí mismo. Hermano, cuando yo leo esto, el Señor habla en mi corazón. El Señor habla en mi vida. Y veo esta iglesia y digo, Dios mío, gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre por ese nuevo corazón que tenían mis hermanos. Por ese corazón dadivoso de dar a los más necesitados. Esta iglesia era consciente de lo que ellos tenían, no eran suyos. Esta iglesia tenía interiorizado, ¿verdad?, que ellos eran mayordomos del reino. Que todo lo que ellos recibían o tenían les pertenecía al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y no había necesidad. No había necesidad entre ellos. Porque no miraban por ellos mismos. ¿Cuánto necesitamos nosotros, verdad, mirarnos en este espejo? ¿Cuánto yo necesito quitar egoísmo de mi corazón o de mi vida y ponerlo todo a disposición del Señor? Una iglesia que se daba. Y como dice la palabra en Juan capítulo 13, versículo 35, en esto conocerán que sois mis discípulos, en el amor los unos para con los otros. Es muy fácil, ¿verdad?, amar de palabras. Hermano, te amo, te quiero. Qué bien me cae. Que Dios te bendiga. Pero cuando vemos al hermano pasar necesidad o pasar por momentos difíciles en sus vidas, como dice en Primera de Juan, cerramos nuestro corazón y dejamos que el hermano se vaya tal y como vino con su necesidad. Y la palabra nos enseña a bendecirnos los unos a los otros, a amarnos los unos a los otros con el amor de Dios, el cual es puro. Y esta distinción que había, ¿verdad?, y esta característica que había en la iglesia, esto estaba impactando al mundo que les rodeaba, a todos aquellos que estaban a su alrededor, porque era una iglesia viva. Dice en Hechos capítulo 4, hablando de esta misma iglesia a la cual pertenecemos tú y yo, mi hermano. En esta mañana, esta palabra es para animarnos. No te quedes triste en esta mañana. Esta palabra es para que usted y yo nos animemos y sigamos perseverando a que no bajemos los brazos. Yo doy fe, ¿verdad?, de vuestro amor. Yo doy fe de cómo Dios está actuando en esta iglesia y cómo esta iglesia, ¿verdad?, se da por los demás. Y estas palabras de ánimo para que sigamos caminando como Dios quiere que caminemos. Para que sigamos viendo sus milagros
y milagros en vida de personas transformadas por medio del poder de Dios. Para que usted y yo sigamos viendo, ¿verdad?, las maravillas de Dios. Para que sigamos hacia adelante a pesar de las dificultades, de las tribulaciones. Sigamos hacia adelante. Porque la obra es de Dios. No es nuestra, es de Él. Nosotros somos colaboradores suyos. Y dice el versículo 32 del capítulo 4 de Hechos: y la multitud de los que habían creído. Y esto me encanta, hermano. Y yo sé que a ti también. ¿Qué dice? Eran de un corazón y un alma. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Estaban unidos. Había unidad. Y eso es lo que necesitamos hoy. Cada día más y más unidad entre el pueblo de Dios. Unidad entre unos y otros. Unidad, ¿verdad?, en Cristo Jesús. Y fíjate lo que ocurría. Era de un corazón y de un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo que se había vendido. Muchos dirán: bueno, eso ya está desfasado. Esto no es para los días de hoy. ¿Cómo voy a vender yo lo que tengo? ¿Lo voy a dar? ¿Me voy a quedar en la calle? Hermano, yo lo que miro aquí es el corazón de los hermanos. Y que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y que si la tenemos hoy entre nuestras manos es porque Dios quiere hablarnos, quiere enseñarnos. A que usted y yo seamos personas que se den. Que se den, que nos demos los unos por los otros, para que podamos mostrar realmente a este mundo de que Dios vive en nuestros corazones. Y dice en 1 de Juan capítulo 3 versículo 16, hablando de este amor que nacía de ese corazón agradecido: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. ¿Y qué dice? También nosotros debemos poner nuestra vida. ¿Por quién? Por los hermanos. Y en esto conocemos el amor en que Dios dio a su Hijo por amor a ti y por amor a mí. Y también dice: también nosotros debemos. Y cuando habla aquí, nosotros debemos poner y no debemos deponer. Cuando dice nosotros debemos, está diciendo la palabra de que no tenemos otra opción. De que tenemos que actuar. De que tenemos que ser obedientes a lo que Dios nos dice por medio de su palabra. Pero a que nos cuesta. A mí me cuesta. Te reconozco que no es muy fácil muchas veces poner mi vida por la vida del otro. Porque mi yo no me deja. Porque mi ego no me deja. Pero yo quiero vivir sometido a la voluntad de Dios. Yo quiero someterme al Espíritu Santo y que sea Él quien controle mi vida. Que de nuestros corazones salgan agradecimiento a Dios y a todas aquellas personas que nos rodean. Hemos sido salvos por gracia y lo que hemos recibido ha sido por la gracia de Dios. Demos por gracia, imitémosle a Él. Vivamos, ¿verdad?, pensando en hacer el bien a aquel
Y no pensemos tanto en nosotros mismos. Eso impactará al mundo. Eso impactará a este mundo que tanto necesita de ese amor verdadero. El amor puro que Dios ha derramado en nuestras vidas. Que el Señor nos ayude, querida iglesia, queridos hermanos, a mí el primero, que el Señor me ayude a comprender el mensaje de su palabra, a seguir las pisadas del Maestro, a querer andar como Él anduvo, haciendo bien y no mirando a quién, dando, ¿verdad? Y derramando de su amor por allí donde iba, e impactaba las vidas. Tú y yo estamos aquí para que tú y yo glorifiquemos a Dios, para que glorifiquemos a través de nuestras vidas, vidas rendidas a los pies de Jesús. Como hemos cantado, que nuestras vidas sean perfumes que agradables. Que nuestras vidas sean esa ofrenda de olor grato ante la presencia de Dios. No hacemos las cosas para ganarnos el favor de Dios. Nadie se lo puede ganar. Ese favor es el favor inmerecido de Dios para tu vida y con mi vida, y se llama gracia. Y Él nos la regaló gratuitamente para que tú y yo disfrutáramos de ella. En esta mañana aprendemos, ¿verdad?, de la iglesia. Esa iglesia naciente, ese amor puro que había en sus corazones. Verdaderamente estaban enamorados de Jesús. Y yo quiero cada día enamorarme más y más de Él. Yo quiero quitar toda rutina que pueda haber en mi corazón. Yo puedo quitar, ¿verdad?, todo estancamiento que pueda haber en mi vida. Toda religiosidad que pueda haber en mí. Que el Señor la quite. Y que realmente podamos ser verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Yo quiero adorar a Dios no solamente de palabra. Las palabras muchas veces se las llevan el aire. Hermano, Dios te bendiga. No sé qué, no sé cuánto, te amo, te quiero. Pero el amor es defectuoso cuando no se muestra. El amor hay que mostrarlo. Te amo, hermano, y cuenta conmigo que estoy aquí. Que estoy aquí para ayudarte. Que estoy aquí para estar contigo. Que estoy aquí para estar a tu lado. Esa era la comunidad, hermano. Esa era la comunidad en Hechos de los Apóstoles. Tenían todas las cosas en común. Perseveraban en la palabra. Y eso traía madurez a la iglesia. Perseveraban en la comunión los unos con los otros. Se compartían las cosas. Hermano, ¿no es algo maravilloso eso? Me recuerda a los antiguos aquí en Andalucía. Me recuerda que la gente eran dadivosas, ¿o no? Vecina, que no tengo huevo. O que me falta harina. Vecina, dame un poquito. Y toma, y lo compartían. Y las personas mayores eran dados a eso, ¿verdad? Pero el mundo se ha convertido en un mundo egoísta, donde no me importa el problema de mi derecha, ni a mi izquierda, ni del vecino, ni mucho menos. Bastante tengo yo con los míos. Pero el Señor no nos llamó a nosotros a eso. Nos llamó el Señor para alumbrar en medio de este mundo. Queremos que el Señor añada cada día a la iglesia las obras de Él, y Dios lo hará. Pero queremos ver nosotros cada día esa manifestación del poder de Dios sobre esta ciudad. Pongámonos al servicio de Dios. Pongámonos al servicio del prójimo. Que nuestras manos se abran para bendecir. Que quitemos todo lo que pueda haber en nuestras vidas. Y esta palabra, hermano, es una palabra de ánimo para nosotros. Para que la apliquemos en nuestros corazones. Para que sigamos perseverando. ¿Por qué?
Porque todavía aquí afuera hay mucho pueblo de Dios. Todavía hay afuera muchas personas que están clamando. No saben a quién, pero están clamando en lo más profundo de su corazón. Y tú y yo seremos esa respuesta al clamor de esas personas. Porque seremos instrumentos en las manos de Dios para que esas personas conozcan al Dios vivo y verdadero y sus vidas sean transformadas por medio de su Espíritu Santo. Pero sigamos el camino. Vivamos la iglesia. La iglesia es una bendición. No es una carga, es una bendición y hay que disfrutarla. Hay que vivirla. Vamos a quitarnos, ¿verdad?, todo aquello que pueda haber en nuestra mente que está estorbando que tú y yo demos lo que Dios quiere que demos. Quitar de nuestras vidas lo que Dios quiere quitar. Y yo creo que todo eso también empieza por hoy. Hoy es el día. No porque sea un día más especial que otro, porque hoy es el día que Dios nos ha regalado para que tú y yo nuevamente, ¿verdad?, nos pongamos en sus manos y dejemos que el Señor siga moldeando nuestras vidas. Lo necesitamos. Lo necesitamos. Hermano, hermana, mucho ánimo. Busquemos a Dios, y yo sé que lo hacéis, la intimidad, y que esta iglesia lo hace. Cómo cada martes os reunís para la oración. Y qué privilegio es la oración. Es un gran privilegio. Dios se mueve de una manera poderosa cuando su pueblo le ora, le clama. Una iglesia viva, que vive en el poder de Dios. Y el Señor cada día añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. La obra es suya, pero usted y yo estamos ahí en esa obra que Dios nos da el privilegio de poder servir. Así de que ánimo, hacia adelante. Sí.